Bienvenidos nuevamente al curso de planeamiento estratégico en negocios exportadores. En esta oportunidad vamos a ver el tema del módulo 10, que es implementación y evaluación estratégica. Ya estamos en la última unidad o en el último módulo. Como siempre vamos a hacer un recordar de todo el modelo secuencial del proceso estratégico, de todo lo que hemos avanzado y en dónde nos estamos ubicando. Entonces, como ustedes pueden ver en la lámina, ya hemos superado la etapa de formulación y planeamiento, que comenzó con hacer una fotografía del momento en que se encontraba la organización, que es la situación actual. Luego pasamos en base a esa situación actual, a formular una visión, ¿cierto?, que era para alcanzar la situación futura esperada. Esa visión a su vez estuvo soportada en esta misión, que es la razón de ser de la empresa. A su vez la misma estaba bajo un paraguas que es los valores y el código de ética. Una vez formulado esto, pasamos a hacer un análisis tanto externo como interno. En el análisis externo hicimos primero una auditoría de un entorno un poco más lejano, donde vimos aspectos de la globalización y cómo esto influye también en la organización. Y luego ya un poco más el entorno más cercano, que tiene que ver con el país, con el sector. Hicimos un análisis político, económico, social, ecológico y tecnológico, y también un análisis competitivo. Entonces, a todo eso lo llamamos por sus iniciales, el análisis PESTEC. De este análisis nosotros hemos sacado cuáles son las oportunidades y amenazas de este sector. Posteriormente hicimos el análisis interno de la organización, donde hicimos una auditoría de todas las áreas, digamos, de la organización. Vimos aspectos administrativos, gerenciales, el aspecto de marketing, el tema de cómo estamos en tema de operaciones, de finanzas, de recursos humanos, informática, comunicaciones, tecnología, que por sus iniciales también le hemos llamado un análisis AMOFIT, ¿no?, que son las iniciales de todas estas áreas funcionales. Y ahí nosotros obtuvimos las fortalezas y debilidades de la organización. Hemos formulado también objetivos de largo plazo. Los objetivos de largo plazo, como ustedes saben, son los que nos van a llevar a alcanzar las estrategias. Las estrategias, a su vez, son los caminos, digamos, que nos van a conducir a alcanzar la visión que la organización se ha planteado para alcanzar esta situación futura deseada. Entonces, hemos pasado por todo ese proceso, y con todos esos insumos llegamos al proceso estratégico, que es aquel proceso donde, a través de una serie de matrices, una serie de evaluaciones, de filtros, hemos obtenido estrategias, digamos, ya seleccionadas, que es lo que nos están, tanto externas como internas, ¿no? Que es lo que ya, digamos, constituyen toda la fase de implementación del proceso estratégico. Entonces, ya estamos en una fase de control. Esta fase es una fase que en realidad no solamente se va a circunscribir a esta etapa. El control en realidad se debe realizar durante todo el proceso estratégico, pero, digamos, en especial, una vez concluido, se aprovecha para hacer una revisión de cómo estamos, ¿no? Entonces, estamos en esta etapa de la implementación, perdón, de todas estas estrategias
Más adelante vamos a ver el tema del control y evaluación. Ahora estamos en cómo implementar estas estrategias. Entonces, ustedes podrán observar en la lámina hay unas, digamos, diferencias fundamentales en lo que es la formulación y la implementación, ¿no? Entonces, básicamente en la formulación nosotros posicionamos fuerzas antes de la acción. En la implementación ya estamos manejando estas fuerzas durante la acción, ¿no? Más en la formulación estratégica, en la etapa de formulación estamos más centralizados a lo que es la eficacia, más en el caso de la implementación nos vamos a concentrar más en la eficiencia. Digamos que el proceso de formulación estratégica viene a ser un proceso, si se quiere, donde se prioriza el proceso intelectual, pero acá vamos a pasar ya a la etapa de ejecución, la etapa operativa. Entonces, en este caso, en el caso de la formulación estratégica, valía mucho el tema de habilidades analíticas, intuitivas. En este caso, para poner en acción ya las estrategias, requerimos muchas habilidades de liderazgo, de motivación. Básicamente, son los temas fundamentales que deberíamos tener para pasar a esta etapa de formulación o de implementación estratégica. Entonces, esto es una etapa pues, de transición de la formulación a la implementación. Entonces, la responsabilidad ya no está tanto en los estrategas, ellos son los que han formulado el plan estratégico, sino que ya está, digamos, la pelota, si se quiere, está en la cancha de los gerentes funcionales, divisionales. Por supuesto que esto también tiene algunas dificultades, se puede presentar algunos inconvenientes al momento de aplicar las estrategias identificadas. Es habilidad ya de los gerentes funcionales de poner en marcha estas estrategias, ¿no? Entonces, algunos aspectos que hay que tener en consideración, bueno, en esta etapa, tanto el personal que debe implementar estas estrategias, bueno, llámese gerentes, empleados, deben estar motivados por los propios intereses de la organización y los mismos tienen que estar involucrados, ¿no es cierto?, para hacer realidad estas estrategias. Es importante, en la lámina ustedes pueden observar todos los aspectos o los pasos, si se quiere, que se tienen que seguir para lograr la implementación estratégica. Entonces, en esta etapa vamos a establecer objetivos de largo plazo. ¿Qué son los objetivos de largo plazo? Digamos que son estos hitos, ¿no es cierto?, que nos van a llevar a conseguir cada objetivo de largo plazo. O sea, para lograr un objetivo de largo plazo, nosotros tenemos que plantear por etapas, ¿no? Si por decir hemos propuesto como un objetivo de largo plazo lograr un incremento de las ventas en un 50% a 5 años, entonces tenemos que ver en el primer año cuánto vamos a alcanzar, en el segundo, en el tercero, cuánto. Eso sería un ejemplo de objetivos de corto plazo, ¿no? El de largo plazo es a un horizonte de tiempo largo. Digamos que a corto plazo podría ser año por año, si es que ese fuera el ejemplo. Entonces, fundamental establecer en esta etapa ya los objetivos de corto plazo. Fundamental, una vez que hemos establecido los objetivos de largo plazo, desarrollar esta estructura organizacional necesaria. O sea, la estructura organizacional tiene que estar en función de las estrategias, no es al revés, no es que las estrategias estén en función de la estructura. Quiere decir que si uno formula estrategias, se van a producir cambios definitivamente en la estructura organizacional. Van a aparecer de repente nuevos puestos, nuevas áreas, va a haber una modificación. Si por decir nos hemos planteado como una estrategia penetrar en el mercado, no sé, asiático con nuestro producto, pues tendríamos que poner una oficina seguramente en este país de coordinación, de desarrollo comercial, y por lo tanto la estructura organizacional va a variar. Entonces tenemos que desarrollar esta estructura organizacional en función
en función de las estrategias planteadas. Por supuesto que se tiene que asignar recursos, porque sin recursos no se puede lograr la implementación ni se puede poner en marcha. No solamente es el aspecto económico, tiene que ver con recursos humanos, tecnología, en fin, eso vamos a ir desarrollando un poquito más detalle más adelante cada uno de estos recursos. Estamos dando una descripción general de todos los pasos que hay que seguir. Hay que desarrollar políticas, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tener una política, digamos, que ayude a conseguir cada estrategia. Entonces va a haber una política comercial, una política de recursos humanos, una política financiera, en fin, digamos que, y eso por supuesto tiene que estar basado en nuestros valores, ¿no es verdad? Tenemos que también ya en este momento pensar un poco en temas de cómo estamos en temas de responsabilidad social, manejo del medio ambiente. O sea, la empresa tiene que ser, para que sea una empresa sostenible, tiene que considerar estos aspectos. Y desarrollar el tema de la función de recursos humanos. El capital humano es el más valioso de la organización y, digamos, es el que va finalmente a poner en marcha estas estrategias. Entonces tenemos que trabajar mucho el aspecto de motivación del personal para poder hacer estos cambios, minimizar esta resistencia, porque siempre van a haber cambios en la organización y puede haber algunas resistencias, hay que minimizarlas y hay que desarrollar pues una cultura que apoye esta estrategia, ¿no? Lo que llamamos gestión del cambio. Entonces, digamos que eso es una estructura de la implementación. Tenemos ya una visión. Para lograr esa visión tenemos que lograr los objetivos de largo plazo. Estos objetivos de largo plazo se logran con los de corto plazo. Las estrategias son caminos que ayudan a conseguir estos objetivos de corto y largo plazo. Para poner en marcha estos objetivos de largo plazo tenemos que asignar recursos. Todo esto está soportado en políticas para las estrategias y digamos también estas políticas tienen que guardar coherencia con nuestros valores. La estructura tiene que estar en función de la implementación de la estrategia y el personal, digamos, tiene que estar motivado para conseguir esto. Digamos que los requisitos fundamentales, acá necesitamos un liderazgo del tipo transformacional, como hemos dicho al inicio, cuando explicábamos el tema de estrategia, una cultura organizacional acorde para lograr estos propósitos. Por supuesto que la empresa tiene que tener un grado de tecnología y una mentalidad innovadora. Digamos que esta sería la fase de implementación o la estructura. En el tema de establecer los objetivos de corto plazo, digamos que son la base para asignar recursos, porque si no, ¿cómo asignamos los recursos? Los recursos se asignan ya cuando están establecidos los objetivos de corto plazo. Y digamos que también esto es un mecanismo, digamos, para poder hacer una evaluación del desempeño de los gerentes y funcionarios. Digamos, para monitorear todo el progreso de los objetivos de largo plazo también. Establecer prioridades organizacionales, divisionales, en fin, a nivel de departamentos de la organización. Las características de los objetivos de corto plazo son iguales a los de largo plazo, que ya lo hemos visto. Entonces, tienen que ser realistas, mensurables, consistentes, razonables, desafiantes, claros, bien comunicados y asumidos por toda la organización. En fin, son estos 9 que hemos visto ya cuando formulamos los objetivos de largo plazo. Además, pues tienen que tener facilidad de ser expresados en términos de jerarquía y logros por todos estos temas internos de la organización. Para desarrollar la estructura organizacional, como hemos dicho, esta tiene que estar en función a las estrategias, ¿no? Tanto a nivel funcional, divisional, matricial y, digamos, comprender a las unidades estratégicas de los negocios.
Entonces, digamos que el tema de la implementación estratégica y fundamentalmente de la estructura organizacional, como hemos dicho, esta estructura debe seguir a la estrategia, ¿no es cierto? No es al revés, no, la estrategia no sigue la estructura, sino la estructura, digamos, se acomoda a estas estrategias nuevas que hemos formulado. Y por supuesto se tiene que generar un cambio para conducir, que nos debe conducir al logro de esas estrategias. Es lo que nos trata de decir esta lámina. Y hemos dicho que nosotros tenemos que desarrollar políticas, ¿no es cierto? Que digamos son los lineamientos generales, las reglas del juego, si se quiere, para poder tomar decisiones, ¿no? Son la base para solucionar problemas recurrentes, fijar fronteras, restricciones, límites, ¿no es cierto? Es una palabra clave, yo creo que está relacionado el tema de políticas con los límites. ¿Cuáles son los límites en los que nosotros debemos tener presente para desarrollar nuestras acciones? Y digamos también para fijar expectativas de gerentes y empleados. En fin, son la base para el control y la coordinación de la gestión. Como he dicho, esto tiene que estar soportado o estar alineado a los valores de la organización. Si se quiere, las estrategias, digamos, debe haber, digamos, políticas para cada estrategia, es lo que nos trata de decir esa lámina, digamos, como un árbol. Estrategia 1, por ejemplo, puede tener 3 políticas, la estrategia 2, otras 4. En fin, es una manera de poder explicar cómo se relacionan cada política o las políticas con las estrategias. Tenemos algunos ejemplos de políticas, por decir, algunas políticas pueden decir centralizar o descentralizar las actividades para captación de empleados. Hay una política para reclutar por medio de oficinas de empleo, en fin, políticas de adquisición del talento. Pueden haber otros tipos de políticas en términos remunerativos, en fin, todo está en función al área funcional y a la estrategia que nosotros queramos alcanzar. Entonces, tenemos ahí un listado de posibles políticas que se dan en términos de recursos humanos, en términos de logística, en términos de desempeño, en fin. Entonces, son algunos ejemplos que nosotros tenemos al momento de asignar o de desarrollar las políticas. Luego, otro aspecto que habíamos dicho en todos estos pasos que se tienen que considerar para la implementación estratégica es la asignar recursos. O sea, se asigna recursos ya cuando tengamos formulados los objetivos de corto plazo. Entonces, con los recursos asignados nos permite ejecutar, ¿no es cierto?, ya alcanzar los objetivos de corto plazo, que a su vez van a alcanzar los de largo plazo, y alcanzando los objetivos de largo plazo vamos a, digamos, también alcanzar las estrategias. Entonces, nos permite fijar este plan de asignación basado, como hemos dicho, en los objetivos de largo plazo, de corto plazo, y en los 4 tipos de recursos, ¿no? Como hemos dicho, no solamente son recursos monetarios o financieros, sino recursos físicos, humanos, tecnológicos, ¿no? Todo eso se considera recursos. Un aspecto fundamental al momento de la implementación estratégica es prestar atención a este manejo del medio ambiente, ecología y responsabilidad social. Hoy en día los negocios no son sostenibles si no tenemos esto en consideración. Entonces ya hemos visto algunos proyectos o organizaciones que pueden tener problemas porque no han podido desarrollar muy bien o comunicar muy bien estos aspectos. Entonces hay que generar pues una sensibilidad al ambiente por los clientes y trabajadores, cumplir con los requisitos, las normas legales,
Entonces, ver todo este tema de los recursos naturales y ser, digamos, muy responsable en términos sociales y tener siempre una buena vinculación con esta palabra que en inglés se conoce como los stakeholders o la comunidad vinculada que vendría a ser, ¿no? Entonces, tenemos que tener todo un plan, todo un mapeo para poder desarrollar una buena estrategia también en ese sentido. Y como las estrategias son nuevos y van a producir cambios en la organización, entonces es posible que se genere una resistencia a la misma. Entonces siempre hay estos tipos de, digamos, hay una ansiedad y temor por el cambio. Entonces tenemos que desarrollar una estrategia que fuerce el cambio, ¿no? Una estrategia educativa y digamos que genere una motivación o autointerés por el cambio. Entonces tenemos que desarrollar pues una cultura que apoye esa estrategia. Entonces cambios en la cultura de la empresa tenemos que comunicar esto, ¿no? Lo importante que es este cambio y cómo podemos obtener beneficios a través de la implantación de las estrategias. Entonces, si hay una unión débil entre la gerencia y la cultura organizacional, se puede, digamos, comprometer este éxito que nosotros queremos alcanzar a través de las estrategias que hemos desarrollado. Y por supuesto, tenemos que desarrollar esta función de los recursos humanos, ¿no? Evaluar las necesidades y costos del personal, desarrollar programas de incentivo de desempeño, en fin, ver todos estos temas de beneficios sociales, políticas de bienestar y este balance trabajo-vida, ¿no? Que es lo que finalmente va a conducir a que las personas se sientan motivadas y el ambiente laboral esté, digamos, trabajando a favor de la implantación de las estrategias que se quieren implementar. Nuevamente en esta diapositiva podemos ver la relación entre los objetivos de largo plazo, que son los que conducen a los de corto plazo, que conducen a los de largo plazo, y estos, por supuesto, a alcanzar la visión, ¿no es cierto? Y, digamos, como soporte tenemos a los valores y a la misión. Digamos que ya una vez que se ha formulado las estrategias, implantarlas ya es una cuestión más operativa, y ya va a corresponder a cada área funcional que desarrolle su propio plan operativo, ¿no? Entonces, el área de marketing o mercadeo pues tendrá un plan operativo. Su plan operativo, por supuesto, que tiene que comprender las 4 P's, al mercado, qué alcance geográfico y segmentos va a alcanzar, cuál es su objetivo, a nivel de producto, ¿no es cierto?, que bien físicos o servicios son los que tienen que desarrollar, qué beneficios se van a obtener, qué nivel de tecnología, el alcance, la línea del producto, cómo se va a enfocar su desarrollo y el ciclo de vida, ¿no? A nivel de precios se tienen que fijar también un plan operativo para poder implementar, lo mismo que promoción y distribución. Igual, producción o operaciones debería tener un plan operativo que, digamos, nos lleve a alcanzar estas estrategias, ¿no? Tanto a nivel de funciones, tipo de operación, desarrollo, control de operaciones. Finanzas, del mismo modo, tiene que fijar sus acciones que las lleven a conseguir o que ayuden a conseguir las estrategias que se han formulado. Entonces, digamos que son las áreas funcionales las que van a implementar, y la implementación ya se hacen a través de programas o planes operativos. Nosotros, como hemos
lo hemos venido haciendo a lo largo del curso. Hemos venido trabajando un plan estratégico durante el curso y lo estamos presentando conforme se van desarrollando los capítulos o las unidades. En este caso, este plan estratégico de la industria de la panela en Piura, que es lo que estamos trabajando en este curso, entonces tenemos ahí en la presentación los objetivos de largo plazo y corto plazo que se han presentado para este plan estratégico, ¿no? Fundamentalmente aquí la novedad son los objetivos de corto plazo, que nos lleven, tenemos que para el caso del objetivo de largo plazo 1, tenemos 3 objetivos de corto plazo, ¿no es cierto? Por ejemplo, para conseguir que el año 2017 la productividad de la caña de azúcar para la panela se eleve de 40 toneladas por hectárea a 60, ¿qué debemos hacer? Implementar un plan de fertilización, digamos, para elevar el rendimiento por hectárea en 50 toneladas por año. Debemos ejecutar un programa de capacitación técnica que conduzcan al incremento de la productividad y incrementar el número de hectáreas tecnificadas. Y así existen objetivos de corto plazo para cada objetivo de largo plazo, ¿no? Es la forma como uno debe presentar, pero por lo menos cada objetivo de largo plazo por lo menos tener 2 objetivos de corto plazo, ¿no? Entonces, en esta diapositiva se muestra cómo se tiene que conseguir estos objetivos de corto plazo. Entonces, esta es la etapa de la implementación estratégica o puesta en marcha, como lo hemos denominado. Ya es una etapa más operativa, que ya corresponde a un nivel de gerencia técnica, digamos, hacerla realidad, y debemos tener en consideración esto, ¿no? Clave, los objetivos de corto plazo para poder asignar los recursos. Estamos hablando de recursos financieros, tecnológicos, recursos humanos, que hemos dicho es fundamental. La estructura, esta estructura que tiene que estar siempre alineada a las estrategias. Esta estructura tiene que adecuarse, tiene que hacer cambios. Vamos a seguramente hacer un proceso de reingeniería a nivel de la estructura de la organización, porque esta tiene que adecuarse para la consecución de las estrategias. Y esto, por supuesto, puede producir alguna resistencia al cambio. Debemos estar preparados con un liderazgo muy fuerte para generar toda una cultura que ayude a la consecución de estas estrategias o a la implementación de estas estrategias. Y entonces se tiene que trabajar pues a nivel de recursos humanos, un tema de motivación, un tema de cultura, y con esto vamos a conseguir, digamos, una eficaz implementación o puesta en marcha de las estrategias que hemos desarrollado. Con esto estaríamos concluyendo este tema de la implementación estratégica, y nos estaríamos viendo en el siguiente módulo para ver unos temas de evaluación y control estratégico.